tan difícil donde algunos de ellos murieron, después cómo hubo una relación entre aquellos nativos y aquellos que vinieron de Europa y desarrollaron, ellos aprendieron, vivieron de tal manera armoniosa que los nativos les enseñaron a cómo cultivar el maíz, cómo aprovechar la tierra, el fruto de ella, y fue tan provechoso el siguiente año que surgió una idea de compartir la mesa entre ellos para agradecer lo que Dios había hecho a favor de ellos. Acuérdense que los primeros que vinieron a este país, la primera oleada fue muy pequeña, a los que se llaman aquellos primeros que huyeron de aquel imperio pagano católico que oprimía, que pisoteaba la libertad de conciencia. No había libertad de reunión, no había libertad de asociación, no había libertad religiosa, y ellos vinieron y ellos se les llamaron los peregrinos, ¿verdad? Y a partir de ahí, después fue que muchísimos años después se institucionalizó por ley en el país un día en el que todo el que quisiera podía reunirse y todo el que quisiera podía tener un tiempo para dar gracias. Lamentablemente con los años, las cosas que se establecen correctamente, pues el diablo envía a sus emisarios, comienzan a cambiar la esencia misma de lo que originó aquella idea, que era fundamentalmente la gratitud al Señor. Hoy queremos traerle esta palabra porque debe siempre existir en nuestro corazón un espíritu de gratitud, no solo en un día señalado para recordar un evento histórico. Nosotros tenemos mucho más allá de eso, razones por las cuales debemos estar agradecidos a Dios, no solo un día en el año, sino todos los días en el año y todos los años de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame o venga por nosotros. Esta experiencia que vivió el apóstol Pablo cuando fue allí a Atenas, ustedes saben que Atenas era la cultura de la filosofía, ellos tenían por costumbre ir a Areópago, y allí las personas venían y allí exponían sus nuevas ideas. Ese era el hobby de aquella sociedad, y donde todos aquellos filósofos exponían sus versiones acerca de la vida, acerca de la convivencia que las personas podían tener, y todas ellas estaban esperando que llegara un próximo que trajera nuevo mensaje o nueva historia, que se convertiría quizás después en leyenda, que pudieran ser repetidas, pero efectivamente al fin y al cabo ellos estaban perdidos. Ellos habían tenido como filósofos también la influencia cultural del paganismo y todo lo que el paganismo en su momento estaba aflorándose allí de esa manera. Y tal era esa escena que cuando Pablo, esperando, dice el capítulo anterior que Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, saben que de Tesalónica tuvo que salir huyendo Pablo por la persecución de los judíos. Los judíos, cuando miramos el Nuevo Testamento, no solo crucificaron a Cristo, sino fueron los principales instigadores de las persecuciones, tanto en los días de Cristo como en el establecimiento del Evangelio a través de los apóstoles, y aún fueron más allá de las fronteras. Y esa actitud anticristiana, anti-mesías, la mantienen hoy todavía, sobre todo el grupo de los que se visten de negro, los Amish es otra rama. Los ortodoxos, amén, gracias. Los ortodoxos, sí, que son los que se mantienen, son los antiguos fariseos, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos han ido, a través de los siglos, han mantenido esa misma actitud. Por eso, a través de los siglos, nosotros tenemos que tener la misma actitud y el mismo compromiso que tuvo el apóstol Pablo. Dice, cuando Pablo llegó a Atenas, comenzó esperando allí a Timoteo y esperando a Silas, comenzó a caminar por las calles y llegó hasta ahí, hasta aquel anfiteatro, y como él miró que toda la gente estaban ahí hablando, pues también dijo, bueno, si ustedes hablan, yo voy a hablar también. Él no fue ahí a pedir una licencia. Él se presentó y dijo, bueno, caminando por aquí, he visto muchos santuarios con muchos nombres de dioses. Quiere decir que la cultura pagana había estado institucionalizada en aquella
ciudad, en aquel país completo. El mundo entero estaba bajo esa sombra y estaba emergiendo el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Estaban comenzando los reflectores de la luz a proyectarse hacia el futuro, y Pablo era uno de esos voceros, era uno de esos reflectores. Y Pablo se paró ahí y dijo: pero he mirado, he escuchado, pero yo vi un altar ahí que decía: al Dios no conocido. Nosotros debemos tener un espíritu de gratitud, porque Pablo era un misionero que no solo tenía su cabeza llena de teología, no solo le estaba sacando hacia afuera aquellas doctrinas que el Señor había puesto en su mente por revelación o por estudio de la palabra, como escuchamos en el devocional. Pablo era un hombre entendido, Pablo era un hombre versado en las Escrituras, y cuando hay alguien que se dispone para estudiar, para aprender, para vivir la palabra, es una persona a la cual Dios va a usar, y donde quiera que esté va a encontrar pretextos para proclamar el Evangelio. O sea, ese Dios que ustedes están poniendo ahí, que no lo conocen, ese es el Dios que yo vengo aquí para predicarle a ustedes. O sea, captó la atención rápido de aquellas personas que estaban ávidas de escuchar algo nuevo. Era un mensaje nuevo con un antecedente en el huerto del Edén, porque el amor de Dios hacia el hombre antecede al hombre, porque lo dice la Biblia, que Dios es amor, y Dios no es amor a partir de que el hombre viene a este mundo. Dios es amor porque es un atributo que define su esencia, y Él es un ser eterno, y por tal razón todos los atributos de Dios son eternos. Su misericordia, su amor, su gracia, eso nos surge cuando Él hizo el mundo. No, Él hizo al mundo porque Él es así, porque esos son sus atributos. Por eso nosotros glorificamos y nosotros exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aquí la palabra del Señor es preciosa, es maravillosa, y dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. No vamos a hacer una definición o un análisis de idolatría, porque cada uno de nosotros aquí evangélicos somos cristianos. Sabemos que la idolatría es la estupidez más grande que hay sobre la faz de la tierra. Son los hombres que, negando a Dios, quedándose desprovistos de la protección del Señor y no teniendo la capacidad para enfrentar lo que los problemas de la vida traen, y los problemas que entre ellos generan, necesitan inventar un Dios. Déjeme decir, hermano, que el ateo realmente no existe, ¿verdad? La persona niega a Dios porque no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, porque no quiere estar bajo la dirección del Señor, porque no quiere estar controlado por un ser ético y perfectamente moral, y entonces por conveniencia dice: no quiero, y haciendo un uso incorrecto de su libre voluntad, haciendo un uso incorrecto de su autodeterminación, pues entonces decide vivir como quiere. Dice aquí que Pablo se enardecía, y la palabra enardecía significa, en su sentido más corto, para no dar una definición extensa, es la excitación intensa de un sentimiento, propósito o pasión, es decir, un impulso a hacer aquello que se ha propuesto. Eso puede ser en línea positiva o puede ser en línea negativa. Por ejemplo, cuando el joven David llegó al campamento y vio aquel gigantón provocando, y vio a aquel gigante burlándose de la nación, de sus hermanos, y estaba hablando palabras profanas contra el Dios de Israel, él se enardeció. El fuego y el placer y el anhelo de hacer aquello que Dios quería que él hiciera, no dudó. Ningún cristiano debe tener temor a enardecerse. Cuando tú ves a alguien proyectando su vida con una vida mala, con una conducta incorrecta, con vicios, con placeres, no te debes contentar, ni debes, hermano, sentir cierta indiferencia a eso que está ocurriendo. Debemos sentir en nuestro corazón que están ofendiendo lo más santo, lo más sublime. Cuando hay alguien que está provocando la ira de Dios, usted no se quede callado, o usted no esté participando de eso de una manera directa.
Hay muchas personas que se niegan a sí mismos la bendición de tener a Dios en su vida porque no son capaces de ser fuertes en eso. Como leía nuestro hermano Alfredo ahorita, en este capítulo tan precioso de Juan, no permanecen y utilizan la autonomía o la libre voluntad para ir en contra de Dios, que se la respete. El Dios de nosotros es un Dios tremendo, tiene todo el poder y respeta al hombre que no tiene poder ninguno para hacer lo que quiera. O sea, ese Dios es el que quería el apóstol Pablo presentarle a los atenienses. Dice, yo les voy a presentar a ese Dios que ustedes están ahí balbuceando filosofía. Sin embargo, ustedes están muy lejos de esa verdad. Habían dos tipos de filósofos allí. Uno eran los epicúreos. No es una mala palabra. Epicurio no es una mala palabra. Era una corriente filosófica que solo defendía el placer como fin de la vida. Los epicúreos eran hedonistas, y ellos consideraban que no importa lo que fuera la vida, si Dios existe o no existe, ellos tenían como convicción filosófica. Eso no lo estamos viviendo hoy. El materialista, el idólatra, todas las personas carnales, endemoniadas, ¿qué es lo que quieren? El placer, no sufrir por nada. Y entonces no quieren sujetar su vida a principios, no quieren establecer su vida bajo las órdenes y la dirección del Señor. Ese era, los antiguos hedonistas estaban allí reviviendo en ellos su estilo de vida. Y había otro que eran los estoicos, que vivían de acuerdo a la razón y a la naturaleza, aceptando el destino, no importa si era para beneficio, si era perjuicio, ellos lo aceptaban así y no ofrecían resistencia ni siquiera en su mente para confrontar esa realidad. Pablo estaba frente a ese escenario y Pablo decía, yo tengo un mensaje para ustedes, yo tengo una palabra, y en esa inscripción que dice al Dios no conocido, ese es el que yo vengo a anunciarles en esta hora. El mensaje lo leímos, el mensaje es extraordinario. Dice, comienza hablando, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Dice el salmista, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es una cosa maravillosa como la doctrina de la creación es una doctrina básica que debe defender la iglesia cristiana. Tenemos conciencia que donde están plantados nuestros pies, hubo alguien que lo diseñó para que pudiéramos plantar nuestros pies. Que cuando tomamos una fruta, tenemos conciencia de alguien que la hizo para que nosotros la disfrutáramos. Que cuando cogemos un avión y se rompe la ley de la gravedad y estamos a 30.000 pies de altura, hubo alguien que dio la capacidad al hombre para que disfrutara el beneficio de ir de una distancia a la otra en un menor tiempo. Todos los avances, todo el beneficio de la creación es para el hombre. Y el hombre que está diciendo que mi proyección de vida filosófica es el disfrute de los placeres, no se da cuenta, ignorando que todo lo que hay Dios lo hizo para que él tenga el placer de disfrutarlo. Lo que ellos quitan a Dios y usan el placer de la manera contraria a lo que establece la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos tener una mente con acción de gracias. Todo lo que viene a nuestra mano, aunque no sea algo apreciable, lo podemos convertir en una bendición. Recordamos en la antigüedad un joven leal, un joven fiel llamado José. Dice la palabra que donde José ponía la mano, ¿qué pasaba? Dice que el Señor lo hacía prosperar. El Señor hacía posible que eso fuera una bendición. Es decir, que el problema no está en las cosas que Dios nos dio, sino en el uso que le damos a las cosas que Dios nos dio. Queremos a Dios en nuestro corazón. Y lo más importante que en este pasaje nosotros vemos, dice que Él no es uno que vive en templos hechos de hombre, no es honrado por los hombres como si Él necesitase
Desgraciadamente, el cristianismo moderno ha interpretado este versículo, o ha interpretado el cristianismo con la mente de los epicúreos. Se paran a pedirle dinero a la gente, los cristianos pobrecitos, humildes, que no tienen con qué pagar la renta, que están viviendo una vida y no tienen vergüenza de decir que tienen yo no estoy diciendo que el que lo pueda tener porque tiene un negocio que lo prospera el Señor, no estamos hablando de eso, pero a costa del sacrificio están presentando un evangelio que no es evangelio. Ese no es, están utilizando la conceptualización evangélica, la conceptualización bíblica, pero el mensaje que hay en la proyección que ellos tienen para vivir sus vidas completamente diferente a lo que el evangelio enseña. Que en este fin de año, que en estas navidades próximas, que en este día de acción de gracias podamos darle la gloria y la honra al Señor por todo aquello que Él nos da, porque todo lo que Él creó es para nuestro beneficio. El diablo es el que es mentiroso, el diablo es el que es un tramposo. Si todo lo que Dios hizo es para que nosotros lo disfrutemos, entonces ¿por qué yo voy a creer que todo lo que yo tengo es el producto de mi esfuerzo, es el producto de mi labor? Es una mentira de Satanás, porque entonces cuando el hombre obtiene por su esfuerzo aquellas cosas y no le da gloria a Dios, no necesita a Dios. Él cree que no necesita a Dios y no se da cuenta que ya Dios lo dio. Te dio hasta el cerebro para que tú lo puedas adquirir, te dio las posibilidades para que tú lo puedas disfrutar. Tenemos que orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude a ver el evangelio tal como la Biblia lo presenta. No queremos convertir este púlpito en una guerra contra el que piensa diferente a nosotros. Queremos que nuestro púlpito y nuestra iglesia proclame el evangelio como está establecido en la palabra de Dios. Pablo no iba allí buscando problemas con nadie. Pablo iba allí para expresar lo que la palabra del Señor decía. ¿Cómo reaccionaba la gente? Apedreándolo, tirándolo contra el piso, dándole latigazos y persiguiéndolo. Pero él siguió predicando aquel Dios no conocido, aquel Dios que ellos no habían conocido. Dice, de una sangre ha hecho el linaje, quiere decir que por la sangre que Dios puso en Adán y Eva, se estableció un linaje. Pero él está diciendo que ese mismo Dios creador, por su sangre hizo un nuevo linaje, que somos todos los hijos de Dios, no importa la nación, no importa el reino, no importa de dónde seamos, de dónde procedamos. Si estamos lavados por la sangre de Jesucristo, pertenecemos a un nuevo linaje que se llama los hijos de Dios. Están los hijos de Satanás y estamos los hijos de Dios. Esa bendición solo viene de nuestro Dios. Dice, porque, en versículo 28, ya vamos a ir terminando, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. Pablo está insistiendo en que las personas, y sobre todo nosotros los cristianos, nosotros no hagamos fuera de Dios nada tan importante como si fuera Dios. La idolatría, como dijimos al principio, es una tontería, es una estupidez. El hombre va al monte, dice allí el Salmo 115, y después ustedes lo pueden leer en su casa completamente, pero el Salmo 115 es muy interesante, que pone de manifiesto la tontería de lo que es precisamente la idolatría. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios o su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, el énfasis siempre de Dios como creador. Eso es tan recurrente en la Biblia que no lo podemos obviar. Es tan recurrente en la palabra de Dios que debemos prestarle la atención debida, porque nosotros somos parte de esa creación de Dios, y donde único mora Dios en esa creación
es en nosotros. Dice que cuando usted lee lo que dice en Génesis, y dice, y creó Dios, y mandó Dios a la tierra que produzca hierba, y mandó Dios, cuando fue a hacer el hombre, que dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es decir, que hizo al hombre una persona, y al hacerle una persona lo dotó de, valga la redundancia, de personalidad, de autonomía. El hombre es un pequeño Dios en la creación. Y Dios, lo que es en el cielo, quería que el hombre fuera a la tierra, que viviera los deleites del cielo en la tierra. Pero sabemos la historia y no podemos alargarlo ahora. Hagamos de este pasaje, de ese Dios no conocido, ¿cómo el mundo conocerá al Dios no conocido? Es la pregunta. Dios conoce al mundo, el mundo conocerá al Dios no conocido a través de nosotros. Lo daremos a conocer nosotros con nuestra vida. Dice aquí, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Quiere decir que ya eso no es Dios quien lo está haciendo, ¿no es verdad? No es Dios quien lo está haciendo. Los ídolos, ¿quién lo hacen? Los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Están los sentidos, y la vida se vive a través de los sentidos. Entonces los sentidos son los que definen que tú eres una persona, que tienes autonomía, que tienes libertad, que puedes conducirte en la vida de acuerdo a tus propias valoraciones de la vida. Eso es lo que tú eres como persona. Y los ídolos que ese hombre hace no tienen ninguna de esas facultades. No es una estupidez. Qué tonto es el hombre, ¿verdad? Sin Dios. Dice, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Ese es el Dios que el mundo no conoce, pero es el Dios que, conociéndolo nosotros, debemos mostrárselo al mundo. ¿Podemos decir amén? Que el Señor en esta tarde nos ayude a vivir cerca de Él. El único Dios, no hace mucho oí esa frase, el único Dios que vive en la persona que lo adora es el Dios cristiano. Mahoma, ni Confucio, ni nadie, ningún Dios inventado, todos están lejos del hombre. El único Dios que está cerca del hombre, que vive en el corazón del hombre, que regula y modula la vida del hombre, es el Dios que nosotros predicamos. Es el Espíritu Santo que ha llegado a nuestro corazón. Ahora, como nosotros no le pusimos título al mensaje al principio, esto es como si fuera una clase de homilete. ¿Qué título le pondríamos al mensaje de hoy? ¿Qué título le pondríamos a esta palabra que nosotros hemos dado hoy? Conociendo al Dios no conocido. Nosotros tenemos el privilegio de conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Este es el supremo motivo de gratitud. Así que, hermanos, disfrutemos en esta oportunidad de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, así terminaremos.